Saludos a todos, bienvenidos una vez más a su programa 10 Preguntas con Claudia Galán, emocionados de que Dios nos ha traído al primer cuatrimestre del año. Aquí estamos con las metas que propusimos para realizar, con las primeras cumplidas, claro que sí, porque usted propuso algunas a corto plazo, y estamos también trabajando con la de mediano y largo plazo. Agradecidos del favor de Dios en esta ocasión para presentar la historia de una salmista del Señor que nos está acompañando. Así que bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación a tu programa. Nos sentimos súper bien, súper felices, pues, de poder estar aquí, compartir con toda la audiencia. Qué bueno. Elizabeth Vázquez. Cuando mencionamos su nombre, propiamente la he presentado como una salmista, pero ¿a qué debe hacer referencia este nombre? ¿Quién es Elizabeth? ¿De dónde proviene? Cuéntenos. Bueno, primeramente podemos decir que Elizabeth es una sierva del Señor, llamada desde muy temprana edad a este camino por su misericordia, por su gracia, que Dios nos ha permitido pues trabajar y ministrar en este llamado, este santo llamado, y es un privilegio para mí. Aparte también soy madre, esposa, amiga, hija, y también por la misericordia del Señor, pues ahora en esta etapa, pues el Señor también nos ha llamado a dirigir un rebaño y es otra responsabilidad. Aleluya, pero eso está Amén. poderoso. Entre tantas cosas, ¿cómo es el día a día de Elizabeth entonces? Con tanto que hacer. Bueno, bastante que hacer. Realmente mi día empieza muy temprano en la mañana, muy Aleluya. temprano en la mañana y termina muy tarde en la noche, Dios mío. porque aparte de todo lo antes mencionado, pues también soy una mujer emprendedora, o Bendito sea, sea el tengo mi Señor. propio negocio y bueno, todo lo que eso implica. Mencionando las parábolas de los talentos, usted sabe que el Señor a uno le dio uno, a otro dos, a otro cinco, Amén. y cada uno los multiplicó. Entonces, estamos hablando de múltiples acciones que usted puede cumplir y de muchas cosas que hace. En cada una sabemos que tiene, eh, podemos decir, su fruto. Amén. Cada una de esas cosas que hace podemos decir también que le ha traído ciertos beneficios y bueno, mucho más que podemos decir está creciendo y fortaleciéndose en eso que hace. Propiamente hablando del ministerio, ¿cuándo Elizabeth conoce del Señor? Mira, yo conocí del Señor, como dije, a una edad muy temprana, aunque me hubiera gustado conocerlo todavía antes de ahí. Gloria al Pero Señor. el Señor llegó a mi vida en mi etapa de adolescencia, ya entre los 16 a 17 Qué años. bien. Por ahí ya conocí al Señor. El Señor llegó a mi vida en el momento justo. Amén. Yo era una joven que estaba padeciendo de muchos ataques espirituales, estaba sufriendo de depresión, de tantas cosas que me tenían totalmente atada. Y el Señor llega a mi vida a través de un amigo de la familia, que en vista de la situación que estábamos atravesando, el Señor le habla y le envía a mi casa. Y dice, tienes que ir allá, tienes que orar por ellos, tienes que predicarle la palabra. Y él Amén. obedeció. Esa es la importancia de obedecer. Así es. Y él obedeció al llamado y yo soy ese fruto de esa obediencia de ese gran amigo. Gloria a Dios. Y en ese tiempo, mientras usted no conocía del Señor, podemos decir que estaba en tiempos de la escuela y así, Sí. ¿usted participaba en grupos de canto, en la Eh, escuela, en el barrio? ¿Usted Mira, participaba? sí, 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 si tú supieras que sí, yo como que tenía esa venita por ahí, como que me llamaba la atención, aunque en mi casa nadie era músico ni nada por el Ok. estilo, pero yo sí como que tenía cierta inclinación. Lo único que yo me cohibía y siempre cantaba, pero en el baño, Ok. así escondidita donde nadie me viera. Y ya luego que vengo al camino del Señor, pues ya el Señor entonces
empieza a tratar con mi vida, me hace el llamado. Yo estando en una presentación de un artista muy conocido en el mundo cristiano, René González. Wow. En ese tiempo él vino al país y yo fui a una presentación de él. Entonces, cuando yo lo vi adorar y vi a su esposa adorar, yo en mis adentros dije, Señor, si tú me dieras un chin Dios así de eso. amado. O sea, yo lo dije inocentemente porque me llamó tanto la atención la forma en que ellos lo hacían. Sí. Y bueno, el Señor parece que dijo sí y amén. Amén. Entonces ese mismo día yo recibí una llenura de parte del Señor, Gloria a Dios. algo sobrenatural. Y desde ese día yo empecé a cantar, tanto así que mi mamá me escuchó en una de esas y ella fue a ver quién era. ¿Quién era? Que estaba Porque no cantando. No, no, pensó que era su no, hija. jamás en la vida. Y bueno, de ahí la historia es larga Gloria porque al Señor. ya entonces el Señor me lleva peldaño a peldaño en la congregación. Ahí empiezo a dar mis primeros pasos en la agrupación de alabanza, Tímidamente, quizás. así, haciendo corito, así, hasta que el Señor me fue encaminando. Amén. Qué emocionante todo lo que hemos escuchado hasta ahora, Sí, porque así es como Dios nos va encaminando así poco a es. poco hasta poder llegar a quienes somos hoy y quienes vamos a ser, porque Amén, apenas Dios está iniciando. A amén. pesar de que ministerialmente, ya cuántos años podemos mencionar que son. Uy, ya son más de 15, Bendito sea como el 17 o Señor. 18 años por ahí. Claro, y hablar de toda esa historia, bueno, la vamos a hacer de manera resumida, claro que sí, Sí, para que nuestro público pueda entrar en contexto de usted, de su vida ministerial y sí. demás. Propiamente, Elizabeth da los primeros pasos en la iglesia, da los primeros pasos en la comunidad de fe, participando en los coros también, pero ¿cuándo se da el momento en el que usted dice, bueno, voy a escribir esta canción o si la tenía escrita, esta canción se va a grabar? ¿Cuándo se da el primer paso, aunque no haya sido con la canción promocional que vamos a hablar en un momento, el primer paso en el que usted decide, voy a grabar? Mira, ese primer paso se dio en un tiempo muy difícil de mi vida, porque esa etapa yo estaba atravesando por una situación familiar muy fuerte, porque mi mamá enfermó de cáncer. Wow. Y como familia, bueno, todo el mundo sabe lo que implica Sí. esa enfermedad. Y yo tenía el llamado de parte del Señor, pero en el 2019 específicamente, ya mi mamá estaba en la última etapa de la enfermedad. Entonces yo escucho la voz del Señor, que el Señor me dice, ya, te llamo al ministerio prácticamente a tiempo Dios completo. amado. Y yo en ese momento era la única que estaba laborando de mis hermanos. Yo trabajaba en una empresa muy conocida de aquí del país y bueno, tenía una estabilidad económica y el Señor me dice, te vas, lo dejas. Hacemos una... Espérese, espérese. Aquí hay que Difícil, sí. detenerse. Necesitando estar Ujú. trabajando con responsabilidades y ya que dice propiamente que su madre estaba enferma, Dios decirle que deje lo que esté haciendo para dedicarse completamente a la obra. ¿Cómo usted pudo asimilar eso? Bueno, yo te dejo para decirte que yo lo requete pensé, como decimos por ahí, pero el llamado fue tan fuerte y yo te puedo decir que yo escuché la voz de Dios audiblemente No. cuando me habló y yo con lágrimas en los ojos dije, Señor, yo no entiendo, pero te voy a obedecer. Amén. No entiendo, no sé lo que va a pasar, no sé nada, o sea, si miro a mi alrededor, la situación es totalmente contraria, pero voy a obedecer, Amén. te voy a creer. Gloria al Señor. Entonces, ese día hice mi carta de renuncia. Yo Dios. mojé ese papel, yo no sé cuántas veces, de las lágrimas, pero lo hice, lo hice. Y bueno, recuerdo que cuando fui a Recursos Humanos allá en aquella empresa, la persona de Recursos Humanos me dijo, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Tú estás segura? Y tú eres una buena empleada y ya tú tienes 9 años con nosotros y no es posible. Yo le dije, mira, el llamado de Dios en mi vida pesa más.
que los Gloria a 9 años que yo Dios. tengo aquí. Amén. Y así lo hice. Me fui, renuncié. Mucha gente acabó conmigo porque Imagínese, imagínate, era fuerte. pero yo entendí lo que No era Dios fácil. estaba haciendo, porque Dios quería también que yo hiciera un trabajo espiritual con mi mamá Amén. antes de llevársela de esta tierra. Porque su mamá no era cristiana. Sí, mi mamá era cristiana, pero el Señor me dijo que la iba a preparar porque ya Amén. se la llevaba. Entonces que yo debía estar al lado de ella Sí. en todo tiempo velando porque ese desenlace fuera de la manera que Dios quería. Porque cuando el enemigo, incluso el enemigo nos persigue a nosotros hasta el último día, Así es. él está por ahí persiguiendo, tratando de evitar que nuestra alma vaya con el Padre. Pero el Señor me hizo esa encomienda y así lo hice. Me mantuve al lado de mi mamá, junto a mi hermana, y orando, adorando, que la atmósfera estuviera limpia para el momento en que ya ella partiera. Comprendo perfectamente. Y es una situación fuerte Sí, muy porque difícil. no queremos ver partir a nuestros seres queridos. No, para Entonces, en nada. este caso, cuando mencionamos o hablamos de que un ser tan cercano Ujú, como su madre, que ya el Señor le diga que se lo va a llevar, es un poquito difícil también. ujú. Entonces pasamos de estar en aprietos para salir del trabajo, Sí, luego estar en una situación difícil, aunque se comprende luego. Dios hace que uno comprenda que ya ha llegado la etapa en que tiene que partir su madre. Y bueno, aquí viene el creer en el Señor, porque amén. sabemos que ella está en los brazos del Amén, Padre. así es. Sabemos que no es una vida que se perdió y que no tiene esperanza de que usted la va a volver a ver. Amén. Entonces, luego, entrar en el proceso de estar sin ella también y dar el paso, como hablábamos en un momento, de empezar a trabajar en el ministerio Sí, de la mira, adoración. fíjate, mi mamá muere en octubre del 2019. Muere mi mamá y el Señor vuelve a hablar a mi vida unos días después de la muerte de mi mamá y me dice, ya, ahora, ahora te saco. Ya yo había escrito el tema y incluso lo había grabado, pero al pasar todo lo de mi madre, yo no me Sí, atreví a sacar eso ni nada, simplemente lo grabé y estaba ahí. Pero el Señor me dice, ya, es hora, ya lo vas a sacar. Bueno, pues cuando yo me contacto con la persona, con el productor que me hizo la canción y eso, él me dice, bueno, lo único es que hay un detalle. Yo me mudé y la persona que hizo la masterización y eso está en Estados Unidos bendito y que yo sea no encuentro me dice que no encuentra como el disco el duro o disco la duro y grabación eso donde pesada. estaba la grabación. Digo, bueno, yo empecé a orar y le digo, bueno, Señor, si tú realmente me hablaste y dijiste que esta era la hora, eso va a aparecer. Le Amén. dije yo al Señor, empecé a orar. Pues como a los 15 días de eso, Él me llama y me dice, Elizabeth, encontré el disco duro. Gloria al Aquí, Señor. dame tu correo, dame todo, te voy a empezar a mandar todo. Y ya, yo dije, wow, Señor, en serio. Bueno, ahí salió Cuando te alabo, Cuando que te fue esa canción que yo le escribí en el proceso de mi mamá. Esa Y fue la ahí inspiración para sí, salir esa canción. esa canción yo la escribí una madrugada, estaba muy afligida, muy afligida. Y mientras yo oraba, empecé a escuchar la melodía de la canción y el Señor me dijo, escribe. Y ahí empecé a escribir la letra y todo. Gloria a Y Dios. eso fue así. Y el Señor obra por senderos misteriosos, porque inmediatamente yo dije, ok, obedezco. El Señor empezó a abrir puertas. Empezó a abrir puertas y el primer lugar donde la canción llegó fue en Telemicro, en el programa de Judith Leclerc y de la manera más inesperada, porque la canción yo se la mandé a una amiga Sí. simplemente para que ella la oyera y eso. Y mi amiga la tenía puesta en su casa, en su tiempo de alabanza y eso. Y yo no sabía que ella conocía a Judith Leclerc, que tenían una amistad. Y Judith la llamó para que orara por ella, que tenía una situación. Y la canción estaba de fondo a través del teléfono. Y ella preguntó, ¿y esa alabanza tan bonita? Es una amiga mía que la canta y ella me la mandó y sí, está muy bonita. Ay, pero a mí me gustaría
que ella fuera al programa. Y así fue eso. Gloria a Dios. La primera vez que el Señor me llevó a un lugar ya público fue así. Amén, como obra del Señor. Amén. Y en ese tiempo también, Sí, el auge de la televisión sí, que había y con esa programación también. Qué bueno, así podemos ver cómo Dios lo ha ido haciendo en cada etapa. sí. Luego entonces puedo tener otras grabaciones. Sí, ¿Cómo fue el proceso? ya luego, bueno, yo empiezo con esa alabanza. El Señor me abrió muchas puertas en iglesias, en Gloria actividades a y Dios. todo lo demás, pues ya el Señor me empieza a dar como que a conocer. Y nada, después en el 2020, ya entrando a la pandemia ahí, yo pertenecía a un ministerio internacional de adoradores. O sea, habían varios adoradores de diferentes países. Sí. Y yo fungía prácticamente como la secretaria del ministerio. Entonces la directora del ministerio me pidió que empezara a llamar a algunos adoradores que teníamos mucho que no sabíamos cómo estaban con la pandemia y eso. Y yo empiezo a llamar, me dan un listado y empiezo a llamar de diferentes países. Me tocó llamar a mi hermano Ezequiel Román. Cuando yo lo llamé, él me dice, oye, conseguí un único vuelo que tengo que ir a Estados Unidos. ¿Te puedo llamar en breve? Yo te llamo de nuevo para atrás. Así lo hizo, volvió y me llamó. Al tiempo, cuando vuelve y me llama, empezamos a hablar. Me presento y todo, y le digo que quiero hacer una oración por él, que lo estoy llamando para eso. Sí. Dice, empiezo a orar por él y el Espíritu Santo se manifiesta en esa llamada de forma Gloria a Dios. sobrenatural. Y él escucha una voz que le dice, tienes que grabarle una producción a mi sierva. Dios mío. Pero él no me conoce, él no sabía nada de mí, nada. No me Poderoso. conocía ni nada. Entonces él me dice, mira, yo no sé, pero yo estoy oyendo la voz de Dios que me está diciendo, grábale una producción. Y yo, wow. Dios mío. Entonces ahí empezó todo y él obedeció porque todo gira como en torno a la Así obediencia. es. Es a la obediencia. Y él lo hizo, lo hizo. Entonces en plena pandemia yo me tuve que trasladar a Barahona para ir a grabar las canciones. Hay canciones de él, ahí hay canciones de un pastor de allá también, hay canciones mías, de todo un poco. Cuando quizás parecía imposible. Sí, en Porque sobre todo pandemia, en pandemia, plena con tantas pandemia. limitaciones. O Así sea, que es. Dios quería glorificarse y que usted Sí, pueda entender que Él era el que estaba haciendo el asunto. eso es así. Y fui, grabé y todo, y me dio el COVID después. Bendito sea el Señor. O sea, fue de todo que pasó. ¿Cómo pudo sobrepasar esas situaciones? Bueno, ¿qué te digo? Lo del COVID fue algo fuerte, porque incluso me querían llevar a entubar y todas esas Dios. O cosas. sea, que le dio de Sí, me gravedad. dio muy fuerte. Pero yo agarrada del Señor, yo lo único que le decía al Señor, mira, que me dé de todo el COVID, pero que no me dañe la voz, por favor. Y el Señor ahí me cubrió, me ayudó, pude sobrepasar, gracias al Señor, todo eso y seguir con los proyectos que ya teníamos. Amén. Entonces ahí podemos hablar un poquito de los desafíos que enfrenta un adorador, Bastante, que son muchos. muchos. En este caso, desde su experiencia, Elizabeth, que no ha sido fácil, no solo por perder a su madre, sino Mm, también por todas las situaciones que se pudieran presentar, así de es. esos otros desafíos que hablábamos también detrás de cámaras. Mira, son muchas cosas, Son son bastantes. cosas que la gente no se imagina. También en los eventos ocurren muchas cosas. ¿Qué nos puede contar? Ay, Dios mío, yo pudiera hacer un libro de tantas cosas, pero sí, mira, el adorador pasa muchas situaciones realmente, pero yo he aprendido algo y siempre le pido al Señor que no importa las situaciones que se me puedan presentar, Mm. que guarde mi corazón, Amén. porque dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, Guarda guarda tu tu corazón. corazón porque de él mana la vida. Así es. Y el enemigo quiere el corazón de un adorador. El enemigo lo quiere, el enemigo lo persigue. ¿Por qué? Porque esa era la función que él ejercía antes de ser en lo que se convirtió. Entonces, ¿qué él busca? Él busca dañar el corazón de un adorador, porque cuando él daña el corazón de un adorador, él lo que hace es que desconecta
a ese adorador del Padre Así es. y ya el adorador no va a poder fluir, no va a poder hacer nada. Entonces, yo siempre oro al Señor y cuando oro al Señor le pido eso, guarda mi corazón, porque uno se encuentra con muchas cosas, sí, muchas cosas en este medio, eh, pero uno tiene que orar de esta manera. No obstante porque quizás a alguien le pueda faltar o hacer algo, sino también porque si el Señor te lleva a grandes escenarios, te bendice, te Sí. prospera, también hay que pedirle que guarde nuestro corazón, porque Amén. entonces puede entrar la vanagloria, puede entrar muchas cosas que a Dios no le agradan, la altivez y ya tú sabes. Así es. Y qué bueno que ha podido mantenerse Amén, y seguir creciendo en el Señor. amén. Hablemos de este tema que está promocionando. Cuéntenos su composición, todo lo que tiene que ver, porque para hablar de fe tiene que haber una situación que nos motive Ujú. o que nos haga poder componer en esos momentos, si es de su composición o de la persona que lo haya realizado. Sí, mira, el tema es composición de ese mismo hermano, Ezequiel Román. Amén. Él Entonces el mismo me Señor. compuso esa, me la regaló. Y la canción tiene algo muy, eh, muy como sobrenatural. ¿Por qué? Porque la canción no se escribió por la situación que te voy a comentar específicamente, no. Pero resulta que sale en medio de esa situación. Es como que Dios me permitió grabarla y tenerla ahí reservada y permitió que saliera para este En un tiempo, momento justo. en el momento Por eso justo. el decir, levántate con fe. Sí, entonces mucha gente piensa que la canción salió por esa situación, porque me tocó atravesar una situación muy difícil en el 2024, en el año pasado, con la salud de mi esposo, Wow, donde mi esposo se vio en una condición de salud muy fuerte, donde tuvo al perder la vida Dios. y todo. Y bueno, estábamos en una situación familiar tremenda. O sea, después de lo de mi mamá, yo creo que eso fue algo muy fuerte que nosotros pasamos. Entonces la canción ya yo la tenía grabada, pero yo no había sacado el video. El video se grabó y tampoco fue por la situación, sino Ok. que Dios preparó como todo. Entonces, cuando la canción salió, todo el mundo pensaba que el video y la canción era por la Que se situación de trataban de la se situación. trataban de la situación de mi esposo. Digo, bueno, no fue por eso, pero gloria a Dios, porque la Amén. canción se prestó para el momento. Y así sucedió. Esa canción es muy hermosa porque habla de nosotros levantarnos aún en medio de la circunstancia, aún en medio de lo que podamos estar pasando. El video también lleva una historia, Sí, porque la historia es de una joven que está padeciendo de situaciones depresivas, que se toma unos medicamentos para partir de este mundo, para ella autoinmolarse, vamos a decir. sí. Y pasó todo eso. Entonces, todo el que vio lo que pasó en el video se fue a la situación de mi esposo. Sí. Y, pero no, el video fue como una crónica de algo. Amén. Levantarse con fe. Esta invitación, como propiamente usted mencionaba, no Ujú. tiene que ver o no tenía que ver con su situación No, pero se volvió personal parte. al momento de componer, se volvió parte de esto. Entonces Ujú. creo que estamos hablando con un público que necesita levantarse en Dios, Amén. personas que necesitan ser restauradas, que entienden que no hay esperanza para su vida, porque usted Así es. dice que su esposo estuvo casi al Sí, perder la vida. sí, Verse en momentos así es como que uno dice, padre, pero no tengo respuesta, tú me has dejado solo, me has dejado sí. sola, ¿qué es lo que está pasando? Mira, tú sabes que eso fue algo muy chocante para mí, porque yo estaba fuera del país y yo estaba para allá en una gira. Yo estuve en El Salvador primero y después de El Salvador en Colombia. Y cuando ya yo estaba en Colombia, fue que empezó toda la situación de enfermedad de mi esposo. Entonces fue muy chocante para mí porque Dios me estaba usando para su gloria Sí, por allá fuertemente. Entonces yo inmediatamente pisé aquí, o sea, fue un año batallando por la Dios, salud de mi esposo, un año completo. Entonces después de tu ver a Dios hacer tantas cosas, entonces tú
tener a tu esposo en esa condición. Y yo tuve hasta que tomar la decisión de ministerialmente Hacer una hacer pausa. una pausa porque yo entendía que tenía que dedicarme a él. Entonces Dios, al parecer, quería que pudiera vivir lo que iba a cantar. Exactamente. Porque no es Ujú. solo decir, bueno, es fácil decirle a alguien, mira, levántate, Ah, en este caso con fe. sí, Pero cuando yo no he vivido nada de eso, es sencillo decirlo. Ahora, cuando uno vive momentos así, uno ujú. dice, no, espérate, levántate con fe, que Amén, Dios va a obrar en tu vida. Y es amén. propiamente lo que ha pasado con usted. Así es. Y qué bueno que podemos verlo de esta manera, que ha podido ver la mano de Dios obrar. Hay una frase que dice mi pastor y es, obedece y serás bendecido. Amén, Él lo sella con prohibido rendirse. Pero en amén. este caso, el obedecer al Señor es algo que usted lo ha mencionado en varias ocasiones dentro de la Sí. entrevista. Obedecerle a Dios. Ujú. Eso de obedecerle a Dios también tiene que ver, como he mencionado, que está a cargo de un ministerio. ¿Cómo se ha dado Sí. esta parte para nosotros ir cerrando? Ay, eso es algo que todavía yo me estoy adaptando. Sí, porque uno se hace a la idea, bueno, ya Dios me llamó, soy adoradora, eso es lo que yo soy. Amén. O sea, pero Dios también tiene otros planes con nosotros. Entonces, siempre ha habido en nosotros, mi esposo y yo, un espíritu evangelístico. O sea, siempre eh, nos ha gustado evangelizar, estar haciendo campaña, haciendo actividades, predicando a las almas. O sea, eso siempre ha estado en nosotros. Entonces, ya en el 2023, ahí nosotros empezamos a trabajar con células. Células, grupos de personas, grupos pequeños, como muchos le conocen. Y así empezó todo. O sea, empezamos simplemente a trabajar con esos grupos pequeños. Entonces, de ahí las personas se empezaban a aceptar al Señor, a convertirse. Y bueno, de repente ya nosotros teníamos una comunidad y bueno, ok, y ahora, bueno, entonces ahí el Señor permitió un local y nada, ya mi esposo, realmente yo sabía que él tenía el llamado a pastoral. La que Amén. no me veía en eso era Ah, yo, pero hemos obedecido al Señor y ahí estamos. Luego de la recuperación de mi esposo, pues el Señor nos lleva a la comunidad de Sabana Perdida y ahí estamos trabajando. La iglesia se llama Casa Templo de Jesucristo. Ahí estamos trabajando también en colaboración con la pastora Elizabeth Solano, amén. que nos está apoyando, nos ha dado la mano. Estamos muy agradecidos del Señor y de ella. Y ahí estamos, trabajando con las almas también. Y una nueva etapa, pero Gloria al Señor. creyéndole Se al puede. Señor. Amén. Vamos en esta finalización a dar los contactos y cómo Amén. pueden conseguir. Amén. Bueno, pueden conseguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Elizabeth Vázquez Ministry. Estamos en TikTok también como Salmista Elizabeth Vázquez. Y en Facebook, Adoradora Elizabeth Vázquez. Y ya me pueden también a través de WhatsApp en el 829-525-5608. Amén. Muchísimas gracias, Elizabeth, por todo lo que Amén. hemos compartido. Vamos a dar unas palabras de fe finales ya para nuestra audiencia, para los adoradores que también son fieles aquí con la sintonía de este programa, para que ellos también se levanten con fe en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decirle que no desmayen, que por más que usted vea que la cosa está como contraria, se mantenga con su fe intacta. Y sobre todo, la palabra clave que la hemos mencionado muchas veces, Sí, obedecer al Señor. así es. Obedecer al Señor porque en eso hay bendición. Y cuando el Señor te llama, el Señor te respalda. Si Dios te hizo un llamado, mira, aunque tú no tengas los recursos, aunque tú no sepas cómo Dios lo va a hacer, simplemente camina. Camina porque Dios se va a encargar de abrir camino donde no lo hay. Amén, así es. Muchísimas gracias, Elizabeth. Nosotros les invitamos a que pueda usted ser partícipe de este mover del Señor a través de esta canción, Levántate con Fe, que es, bueno, el video y la canción Amén. promocional de Sí. esta etapa de nuestra amada Elizabeth. Así que, señores, ha sido un gusto estar con ustedes y gracias por el favor de su sintonía. Será hasta una próxima.